Estaba la muerte viendo la tele, cuando de pronto inició Ascensor. Yo soy Azul Aquino y te doy la bienvenida, y estoy muy feliz de ser una Catrina. En este especial de Día de Muertos, en donde recordamos a nuestros difuntos, acompáñanos en este recorrido para ver algunas de las maneras de conmemorar a nuestros muertos. No estamos de luto, estamos de fiesta. La calaca ya está inquieta. Se pone sus mejores galas para venir a jalarnos las patas. Las almas esperan para enterarse de los temas, el significado del altar y de la ofrenda. Yo soy Brian Gabriel y de la muerte, su Catrín. Así es, amigos. El día de hoy les hablaremos de esta festividad tan característica de nuestro país y que nos distingue culturalmente. Yo soy Victoria y estoy muy contenta de mostrarles estas imágenes de Pátzcuaro, Michoacán, uno de los lugares más característicos en Día de Muertos por sus hermosos altares, los colores en sus flores de cempasúchil y el olor a copal que inunda el ambiente. Una tradición que transforma nuestro duelo en una celebración. La Catrina está contenta de ser nuestra protagonista. Ahora demos comienzo. Yo soy Nicte Rodríguez y empecemos de una vez. Que esto es el Sorgo ABC. Temporada 16, ¡comenzamos! El día 2 de noviembre es un día de recuerdos. Recuerdos del pasado. De las personas queridas que ya no están con nosotros. El elemento más representativo de la festividad de Día de Muertos en México son los altares con sus ofrendas. Una representación de nuestra visión sobre la muerte, llena de alegorías y de significados. El culto a la muerte y el Día de Muertos han estado presentes en nuestros pueblos a lo largo de la historia. En México, es un legado ancestral que puede verse en las distintas culturas prehispánicas que habitaron el territorio, y es una celebración que continúa viva hasta nuestros días. Los orígenes de la tradición del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles, quienes tenían una concepción unitaria del alma, concepción que les impidió entender el que los indígenas atribuyeran a cada individuo varias entidades anímicas y que cada una de ellas tuviera al morir un destino diferente. Tras la conquista, la unión de las creencias indígenas con el catolicismo español forjó un carácter religioso único, colorido y que conservó en cierta forma los recuerdos ancestrales de las viejas tradiciones precolombinas. La Catrina, creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, surgió como una burla a los indígenas que se habían enriquecido y menospreciaban sus orígenes y costumbres. Esta figura femenina se ha convertido en un elemento típico de esta conmemoración. En los lugares donde la tradición está más arraigada, los altares comienzan a tomar forma el 28 de octubre y terminan a su máximo esplendor el día 2 de noviembre. En esta festividad es obligado visitar las tumbas de los difuntos para limpiarlas y arreglarlas con flores y veladoras. Esta visita es una muestra más de la riqueza y diversidad de la tradición, siendo costumbre colocar una ofrenda sobre el sepulcro y pasar allí la noche en vela con la familia reunida. No faltan los rezos, como tampoco la música de los mariachis, las estudiantinas, los tríos y otros grupos de música locales. En la última semana de octubre, México se llena de flores. Cempasúchil y pal de muertos invaden el olor de las calles. Se celebra en México el Día de los Muertos. Estos días estamos alegres, porque el 2 de noviembre es motivo de fiesta y diversión. Pero también estamos tristes, porque recordamos a las personas que ya no están con nosotros. Le decimos a nuestros muertos que no los hemos olvidado. El
El pasado 18 de octubre, con motivo del Mes de las Humanidades y Semana de la Comunicación, en la sala Horst Mattei se presentó Emilio Portes, director, guionista y director de postproducción mexicano. Un gran medio de comunicación que está formando cultura, público y idiosincrasia. Una charla amena con el director en donde nos compartió experiencias, consejos y habló del proceso de grabación. Pues mira, ahora que regreso aquí a Mexicali, o sea, la verdad es que me trae buenos recuerdos de trabajar en la preproducción con el equipo que trajimos, con el equipo de los estudiantes. Había muy buena... Pues haces como una familia que te da los eso es como padre. Algo en particular. Emilio Portes nació en la Ciudad de México y es conocido por sus películas de comedia, cámara rápida y oscuro sentido del humor que reflejan el estilo de vida mexicano. Ganó el premio Ópera Prima en el Festival de Cine de Guadalajara en 2008. En 2010 gana 4 premios Ariel de la Academia Mexicana de Cine que incluyen Mejor Actor de Reparto, Diseño de Vestuario y Efectos Visuales. En 2012, Pastorela, una de sus más reconocidas producciones, ganó 7 premios más de la misma academia. Pues Jorge Michel Grau está por estrenar una nueva película, está presentando ahorita en Morelia, es el director de Somos lo que hay. Compañeros míos que hacen terror, por ejemplo, Isaac Esban, Rigoberto Castañeda, Isa López, que hizo Vuelve. ¿Cuántos de aquí vieron Vuelve? Hay que hacer un ciclo de cine. Al finalizar, pudimos charlar un poco más de cerca con el director y nos habló acerca de su más reciente proyecto, Belzebú. Hola, soy Emilio Portes, soy director de películas como Pastorela y Belzebú. Belzebú es una película tradicional. Belzebú es una película de terror que yo quería que fuera clásica, en el sentido de que es una historia muy clásica del diablo y de la mitología del diablo. Yo digo que es una mezcla entre The Omen, la profecía, y Seven, los 7 pecados capitales, pero contada desde la frontera México-Estados Unidos. Pues amigos de la comunidad cimarrona que quieren hacer cine o medios audiovisuales, agarren una cámara y salgan a contar historias. En el marco de las actividades del Festival Internacional de Cine y del Mes de las Humanidades y las Ciencias Sociales de nuestra facultad. Tijuana, Baja California, octubre 21 de 2019, por la realización plena del hombre, firma Mauricio Ramos González, su director, y yo. El pasado jueves 24 de octubre, celebrando la Semana de las Humanidades y las Ciencias Sociales, se impartió el tema La escritura creativa como herramienta de la comunicación por parte del periodista y escritor Josué Israel Pérez Camacho en punto de las 4 de la tarde en la Sala David Piñera. La plática abordó diversos temas desde su vida personal y su formación hasta consejos para tener una mejor redacción y su mayor reto que ha enfrentado como escritor. El día de hoy nos va a estar acompañando Josué Camacho. Para los que no lo conocen, es egresado de aquí de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y él se especializa en periodismo cultural, trabaja para el semanario El Mexicano y a la par de sus actividades periodísticas también realiza lo que es su pasión, que es la escritura. Tiene 2 libros publicados por la editorial Centro Cultural Tijuana, que sería Habitar en Vano y La Cascada. Bien. Buenas tardes, qué gusto que se hayan dado el tiempo de acompañarnos en este encuentro, que para mí es un reencuentro con la facultad. Egresé en el 2010 y me desarrollé en lo que son el periodismo escrito. He colaborado para un diario regional, en lo que es en la Fuente Cultural y de espectáculos, y para algunas revistas como colaborador. Leer mucho. Yo creo que el leer te educa, te va educando el ojo, y aunque tal vez yo por ejemplo recuerdo que tenía buena ortografía y buena redacción y me preguntaban las reglas y la verdad yo no sabía de reglas en secundaria, en bachillerato, pero tenía buena ortografía. Pero es porque desde pequeño leía al principio por obligación, leía después por gusto, y creo que el leer es como el primer, la base, ¿no? Para tener
una buena redacción. Lograr que las historias sean universales. Lo que les comentaba, el que un texto pueda conectar con un lector de cualquier sector, de cualquier realidad. Y lo que trabajo mucho con mis personajes es el que sean muy humanos, el trabajar generalmente mis talleres, cuando trabajo con mis alumnos y cuando yo también escribo, lo hago mucho desde las emociones, ¿no? Y a cada personaje que creo les comentaba, hago un esquema de aspectos que a lo mejor pueden ser como muy obsesivos, pero ¿qué tipo de ropa viste? ¿Qué le molesta? ¿Qué le hace feliz? ¿Qué es lo que comúnmente come? ¿Tiene algún tic nervioso? ¿Tiene una manía? ¿Cuáles son sus miedos? Etcétera, etcétera. Y el tener muy claro esto, pues logras que el lector pueda conectar con ese personaje y pueda decir, claro, mi abuelita es así, me recordó a una vecina, yo cuando era niño, mi mamá, mi papá, etcétera, etcétera. Bueno, mi nombre es Josué Camacho, soy periodista y autor. He publicado las novelas Habitar en Vano en 2014, La Cascada en 2018 y actualmente estoy promocionando un poemario que se titula Mudar. Soy egresado de la licenciatura en Comunicación de la Facultad de Ciencias y Humanidades y cuento con una maestría en Apreciación y Creación Literaria por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla. Actualmente ejerzo lo que es el periodismo y lo sumo a mis proyectos de creación literaria. Yo me visualizo como un autor, no sé, de los que forjen una trayectoria. Me gustaría publicar, no sé, cada 2-3 años un texto y sobre todo lograr esto que les comentaba, ¿no? La conexión con los lectores. Yo los invito a cualquier persona a ser muy fiel a lo que les apasiona, a ser muy fieles a los temas que les obsesionen y a cualquier actividad a la que se dediquen. En este caso yo hablo de la creación literaria, pero cualquier actividad, ser muy fieles e imprimir su ser, ¿no? En cada situación que realicen, en cada proyecto. Bueno, la Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, le entrega este presente reconocimiento a Josué Israel Pérez Camacho, que pues, nos vino a dar y compartir lo que fue el taller de la escritura creativa como herramienta de la comunicación. Lo firma el doctor Héctor Jaime Macías Rodríguez, director de la facultad, y por supuesto la coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, la maestra Rocío Villanueva. Felicidades. El 1 de noviembre bajan el alma de todos los niños y de los que no pudieron ser santos. A este día se le conoce nacionalmente como el Día de Todos los Santos. En el 2 de noviembre bajan el alma de todos nuestros difuntos y nuestros seres queridos, y se reza por aquellos que no han podido tener un descanso. El caricaturista José Guadalupe Posada decía, la muerte es democrática, no importa si eres güero o moreno, rico o pobre, la muerte llegará por ti. Con el paso de las presidencias de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, la figura de la Catrina fue tomando forma, siendo así pintada por el gran muralista Diego Rivera. Las calaveras literarias tienen su origen a finales del siglo XIX, esto como una crítica del pueblo hacia la élite porfirista. Las calaveritas se utilizan para burlarse un poco sobre las culturas y también sobre la política. Sus características para formarlas son el ingenio, la creatividad, la musicalidad, la rima y un poquito de ironía. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir se le relaciona con un viaje al Mictlán. El Mictlán es el reino de los muertos, también conocido como Oximoyán, y este término se lo dieron los españoles y lo traducían como el infierno. Es por esto que esta celebración se relaciona con todos los mexicanos y tenemos que celebrarla como se debe. El altar de muertos generalmente consta de 7 niveles, los cuales deben ser atravesados por las almas para llegar a la paz espiritual. En la antigua cultura otomí también se creía que cada uno de estos escalones representaba los 7 pecados capitales. Uno de los elementos más importantes del altar de muertos es el perro negro, quien guía a las almas hacia su destino final.
También podemos observar el camino de flores de cempasúchil que hace que nuestros muertos ubiquen su altar, así como un vaso con agua que hace que no pasen sed mientras vienen a visitarnos. Recuerda que estás en Sorbo ABC. ¡Continuamos! Como parte de la Semana de la Comunicación, se llevó a cabo la conferencia titulada Historias del Periodismo, del ABC al Z, a cargo del periodista José García Sánchez, contando anécdotas y experiencias vividas a lo largo de su trayectoria. Me ha tocado el altísimo honor de dedicarme a una profesión que es apasionante. Si hay una palabra que yo pueda usar para describir la trascendencia, la importancia, el peso simbólico que tiene esto que hago, la palabra es esa. Es una de las mejores experiencias que podríamos haber tenido. He sido privilegiado de atestiguar y ser actor de acontecimientos relevantes en la vida social, política y económica, no solo de Tijuana, de Baja California, sino de la región. Porque viviendo en Baja California es inevitable que nos veamos involucrados cotidianamente con acontecimientos de relevancia nacional. ¿Cuál es o cuál debería ser tal vez la tarea del periodismo en una época donde tal vez siempre han existido este tipo de descalificaciones, pero ahorita las vemos desde el poder, como las fake news o los tengo otros datos? ¿Cuál debería ser el papel del periodista? La tarea del periodismo antes como hoy sigue siendo la misma. La responsabilidad sigue siendo la misma. Los retos son los mismos, solo cambian las caras, solo cambian algunas cosas y algunas actitudes. ¿Usted piensa que actualmente existe una cierta libertad en la que podamos cuestionar nosotros al poder? Mejor dicho, los periodistas, la gente, pueda cuestionar al poder sin el temor de que pueda ocurrir acontecimientos como lo que usted vivió en el periódico ABC. Eso no va a ocurrir, porque entonces como hoy los riesgos son los mismos. Antes, digo, algunas cosas han cambiado. Antes el gran persecutor era el gobierno, el poder político. Después fue el narcotráfico. Hoy las cosas no han cambiado. Son los simpatizantes del nuevo régimen. Los riesgos siempre van a estar en los aquí presentes se podrán dar cuenta del conocimiento, no a través de la invención, de lo que pudo haber sido, de lo que yo imagino, de lo que creo que es, sino de alguien que pasó del kindergarten hasta el posgrado del ejercicio periodístico. Hola, muchas gracias por habernos acompañado en esta charla el día de hoy, en la charla organizada en la semana, como parte de la Semana de la Comunicación. Y gracias a la Universidad Autónoma de Baja California por habernos concedido el espacio para compartir con los muchachos, con la comunidad universitaria, algo del trayecto en el ejercicio profesional del periodismo en esta ciudad. Y por supuesto valoro altamente la contribución que hacen espacios de esta naturaleza a la formación de los nuevos profesionales en diferentes ámbitos, pero particularmente en el ámbito de la comunicación. Sigan ustedes participando. El caricaturista es Rogelio Naranjo, es un maestro del cartón político y sabemos que lo va a disfrutar, entonces un pequeño presente. Esta fue su cápsula de ruta UABC. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Dificultades en el aprendizaje. Las dificultades en el aprendizaje son un grupo de trastornos que frecuentemente suelen confundirse entre sí. Las razones fundamentales de tal confusión son la falta de una definición clara, los solapamientos existentes entre los diferentes trastornos que integran las dificultades en el aprendizaje, sobre todo cuando median aspectos de privación educativa y social. Y en tercer lugar,
la heterogeneidad de la población escolar a la que se refieren. De modo que las dificultades en el aprendizaje integrarían 5 grupos. Problemas escolares, bajo rendimiento escolar, dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y discapacidad intelectual límite. Características principales de los tipos de dificultades en el aprendizaje, por sus siglas DA. Los problemas escolares. Muestra problemas de adaptación específica sin dificultades de aprendizaje específicas. Su origen viene de problemas sociales y familiares. Bajo rendimiento escolar. Aparecen lagunas de aprendizaje, problemas en el comportamiento y en la adaptación escolar. Se debe a problemas sociales y puede afectar la motivación, los procesos psicolingüísticos y las habilidades de autorregulación, causando inadaptación escolar y mal comportamiento. Dificultades específicas de aprendizaje. Se muestran casos peculiares como problemas para leer o escribir. Se debe a una alteración neuropsicológica, misma que altera los procesos como la memoria, la atención y el razonamiento. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Muestra dificultades específicas de aprendizaje, así como problemas de adaptación familiar, escolar y social. Su origen viene de la alteración neuropsicológica y la autorregulación. Afecta la atención, la memoria, el desarrollo social, la internalización del lenguaje y la metacognición, causando inadaptación escolar y familiar. Discapacidad intelectual límite. Consiste en problemas de aprendizaje específicos o coeficiente intelectual bajo. El problema ocurre a nivel neuronal causando problemas en el razonamiento, el trabajo, la metacognición y las estrategias de aprendizaje. Según el psicólogo Andrés Carrillo, para el blog de Psicología y Mente, estas son las conductas que tiene una persona que padece abandono. Conductas evasivas. Quienes temen a ser abandonados demuestran conductas evasivas al contacto social, emocional, incluso con quienes están más cerca. Aplanamiento afectivo. Cuando la persona cree que no tiene valor para los demás, comienza a tener un patrón de conducta basado en aplanamiento afectivo y bajo estado de ánimo. Ideas casi delirantes. Tienen origen en el pensamiento irracional, el cual la persona alimenta. Por ejemplo, si pienso que mi pareja me va a dejar e imagino cómo sucederá, eventualmente sucederá. Pensamiento exagerado. La persona con sentimiento de abandono se convierte en un sujeto codependiente emocional de la pareja. Hace de lado sus necesidades con tal de estar al lado de la pareja. Las personas sumisas pueden llegar incluso a pasar por un proceso de degradación y ansiedad al querer retener la compañía de los demás y dejar a un lado sus propias opiniones y principios para complacer al otro. Comportamiento obsesivo. Este comportamiento se suele dar de muchas maneras, como acoso hacia otros. Un ejemplo es llamado stalkeo, el cual consiste en revisar minuciosamente las redes sociales de la persona objeto de deseo. Por otro lado, de manera desesperada, otras personas acuden a personas que les ayuden a encontrar el amor eterno y terminan realizando rituales místicos. El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana. Se lleva a cabo el 1 y 2 de noviembre. Durante estos días, las familias visitan a sus difuntos, llenan sus tumbas de flores y de los que en vida fueron sus platillos favoritos. Mientras tanto, en las casas se acostumbra colocar el tradicional altar de muertos, para que las almas puedan regresar del más allá y convivir con su familia. El altar de muertos es un homenaje a los que ya no están entre nosotros. Es un espacio para recordarlos, una representación de nuestra visión sobre la muerte, llena de alegoría y significado. Los altares pueden tener 2, 3 o hasta 7 niveles. En todos los casos, los niveles inferiores representan la tierra y el inframundo, y los niveles superiores representan las dimensiones celestiales. El arco de flores representa la bienvenida para el alma. Las flores blancas representan el cielo, las amarillas la tierra y las moradas el luto. El papel picado representa la alegría de la vida. Su diseño es artesanal con estampados relacionados a la muerte. El petate se utiliza para que los muertos descansen y puede funcionar como mantel para colocar los elementos en el altar de muertos. La flama que producen las veladoras y los cirios representa la luz, la fe y la esperanza para que las ánimas
iluminen su camino hasta el mundo de los vivos. Los alimentos que se colocan en la ofrenda deben ser del agrado del difunto. Estos, al igual que el aserrín, se colocan para simbolizar la tierra. Se acostumbra a colocar semillas, frutos, el característico pan de muerto, calaveritas de azúcar y aquellos platillos típicos de la región. Se dice que, después de la visita espiritual, los alimentos pierden su aroma y su sabor. Las calaveritas no pueden faltar, ya sean de azúcar, chocolate o ajonjolí. Estas nos recuerdan que la muerte forma parte de la vida y lo importante de su aceptación. Suelen ser regaladas entre amigos o familiares y en la frente se coloca el nombre de la persona que la recibe. El copal es la fragancia de reverencia que limpia y purifica el ambiente, ahuyentando a los malos espíritus. Además, su agradable olor atrae a los difuntos hasta el altar para que puedan recibir sus ofrendas. Otros aromas que están presentes en la ofrenda son el de las flores de cempasúchil, el laurel, el tomillo y el romero. Se coloca una cruz de sal para evitar la llegada de espíritus malignos. Esto ayuda al cuerpo a no corromperse en su traslado. También se coloca la escultura de un perro de la raza Xoloitzcuintle, representando al dios Xolotl. Se dice que el perro ayudará a las almas a cruzar el río Itzcuintlán. El cempasúchil es la flor tradicional de esta celebración. Se utiliza en representación del alma del difunto. Además, su aroma guía a los espíritus al mundo de los vivos. Su color anaranjado representa la fuerza del sol y de la vida. Se coloca la fotografía del difunto para honrar a la persona que fue en vida. Algunos acostumbran a ponerla escondida, de manera que solo se ve en un espejo, y así dan a entender que se puede ver, pero no existe. Al lado de la fotografía, se coloca una cruz, representando la fe que le guió en vida, y la resignación religiosa ante la pérdida. Ambos se colocan en la parte superior del altar. En la ofrenda se colocan pertenencias del difunto, como prendas de vestir, objetos representativos de su oficio, sus objetos favoritos. El Día de Muertos no es motivo de tristeza, al contrario, se convierte en una auténtica celebración, donde privilegia el recuerdo sobre el olvido. Son días de color y fiesta para compartir con nuestros seres queridos. Los Catrines y Catrinas de Censor UABC te brindan todos los domingos información de tu interés. Nicte Azul, Victoria y Brian. A la Catrina se la rayan. No le tienen miedo, sino a Brandon, que los regaña. Le ofrecemos un pan, una vela y un tequila, para recordarle que nos vea todos los domingos, porque si no, se le olvida. Estaba la Catrina parada frente a UABC, buscando a los conductores, eso sé. Fue a cafetería y buscó, sin embargo, nada encontró. Llegó al estudio y allí estaban ellos, grabando Censor para su público encantador. Estaba el equipo de conducción, celebrando por su grabación, cuando en plena celebración llega la Catrina a causar temor. No, que no para la fiesta, vénganse para el panteón. Nadie quería ir y le ofrecieron una opción. A Guapote de Brandon te lo puedes llevar a tu cantón. Estaba Brandon molesto con su equipo de conducción, pues ninguno de ellos se presentó a grabación. No te enojes más, mi dire, dijo una dulce voz, pues yo soy la responsable de este evento tan atroz. No me lleves, Calaquita, suplicaba con temor, pues tenemos por delante una temporada más de Censor. Mi nombre es Azul Aquino, la huesuda ya vino. Mi nombre es Nicte Rodríguez, la muerta te espera otra vez. Mi nombre es Brian Gabriel, dile que venga después. Mi nombre es Victoria Ortega y que la Catrina venga, porque esto es Censor UABC, temporada 16. ¡Hasta la próxima, calavera!